Bueno, pues vamos a comentar este texto del bloque 9, Crisis de 1917, Asamblea de Parlamentarios. Recordamos que esta es una de las tres razones de la crisis de 1917. Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta, acordémonos de la crisis económica de 1917, la crisis ya de finales de la Primera Guerra Mundial. Bueno, este texto es proposición aprobada por la Asamblea de Parlamentarios en julio de 1917. Venga, vamos a leerlo. La política del actual gobierno sobre significar una provocación a Cataluña y a España entera constituye a la vez un agravio al Parlamento y un obstáculo a que las ansias de renovación que siente el país puedan obtener normal satisfacción. Bueno, actual gobierno. Están criticando al gobierno de España, al gobierno central, ¿vale? Gobierno central que ellos identificaban con el turnismo, que era lo que ellos criticaban desde Cataluña. Bueno, luego seguimos analizando ese. B. Que habiendo declarado el gobierno y los partidos que tienen mayoría en las actuales Cortes que éstas no pueden actuar en funciones de constituyentes, es decir, que no pueden hacer una constitución nueva, y considerando la Asamblea que urge deliberar y resolver sobre la organización del Estado, la autonomía de los municipios y los demás problemas que las circunstancias plantean con apremio inaplazable para la vida del país, entiende que es indispensable la convocatoria de nuevas Cortes que en funciones de constituyentes puedan deliberar sobre estos problemas y resolverlos. Es decir, están pidiendo una nueva constitución para España. C. Que para que el país pueda manifestar libremente su opinión y el pueblo no vea cerrada toda esperanza de que su voluntad sea conocida y respetada, las Cortes Constituyentes no pueden ser convocadas por un gobierno de partido que fatalmente seguiría los habituales procedimientos de adulteración del sufragio, sino por un gobierno que encarne y represente la voluntad soberana del país. Bueno, esto de adulteración del sufragio, ¿de qué nos está hablando? Pues de cómo el sistema electoral de la Restauración Borbónica estaba amañado, ¿no? Podríamos hablar del sistema turnista amañado. Bueno, así que bueno, vamos a intentar ir diciendo cuáles son las ideas del texto, ¿vale? Ya sabéis que este vídeo no es un comentario a fondo del texto, sino que es más para poder practicar sobre sobre qué ideas podemos ver en el texto para poder mencionar. Más bien practicar a ver las ideas interesantes del texto para comentar. A ver, vamos a poner esto en el 3. Vale. Bueno, ¿cuál es la idea general que nos está transmitiendo? Yo diría que como idea principal está la crítica al sistema del turnismo. Es decir, una crítica a que el sistema de la restauración ya está caducado. Eso para mí sería la idea principal. Restauración... A ver, madre mía. Restauración igual a sistema caducado. ¿Por qué está caducado? Bueno, pues está caducado según ellos porque la Constitución de la Restauración, que es la Constitución de 1876, de Cánovas del Castillo, ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Pues porque consideran que España ha cambiado mucho desde 1876. ¿En qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado, por ejemplo, en el desastre del 98. Ha cambiado en los nacionalismos. Este quizás sería el caso que más aplica al texto, ¿no? Porque la Asamblea de Parlamentarios es un problema con Cataluña.
la Constitución del 76 también está caducada porque ha ocurrido el avance del movimiento obrero. Nacionalismos y movimiento obrero casi no tenían representación en la Constitución, vamos, en el sistema de la Restauración durante el siglo XIX, porque recordad que el turnismo bipartidista de Cánovas del Castillo en el Partido Conservador y de Sagasta en el partido Liberal o progresista, hacía que no hiciera falta que entraran otros partidos, ellos se turnaban en el poder, de forma, eso sí, amañada. Bueno, esa es la idea principal del texto. Luego, tenemos que hablar un poco más quizás de la presencia del catalanismo. Yo diría que el catalanismo es algo que está de fondo en todo el texto también. A ver, un poco como antecedentes del texto. En el 1917 ha habido una crisis política y desde el gobierno se ha actuado, el presidente del gobierno era Dato, el conservador Dato en ese momento, había respondido cerrando las Cortes, es decir, cancelando la democracia. Por ello, desde Cataluña, desde los partidos nacionalistas catalanes, lo que hacen es una muy dura crítica, porque dicen que el sistema pues ya no funciona. Por ello, el líder de la Lliga Regionalista, esto es algo que tenemos que recordar, el nacionalismo catalán, bueno, la Lliga Catalana o la Lliga Regionalista, es un partido de derecha conservadora, es un partido burgués catalanista, que es el que en la primera etapa del siglo XX, lo que sería hasta la dictadura de Primo de Rivera, es la que va a dirigir el nacionalismo catalán. ¿Quién es el líder de este nacionalismo catalán? Bueno, pues es Cambó, Francesc Cambó. Bueno, pues Cambó es el que va a dirigir esta asamblea de parlamentarios, que lo que hace es llamar primero a los parlamentarios en Cortes en Madrid que sean catalanes a reunirse, proponer, hacer un acuerdo político de cómo buscar soluciones al problema de Cataluña y de España en el 17, y después de esa asamblea catalana extenderlo a la nación, ¿vale? Primero es una asamblea de parlamentarios catalanes que luego, cuando hayan llegado al acuerdo, se va a extender a todos los asamblearios, vamos, a todos los miembros de las Cortes de toda España. ¿Quiénes van a secundar o quiénes van a hacer caso a este llamamiento de Cambó? Bueno, pues van a ser los republicanos los republicanos radicales del ERUX, van a ser partidos de izquierdas como los socialistas y los nacionalistas catalanes, mientras que los miembros de las Cortes que son de los partidos del turno los rechazan. Es decir, sería la oposición real. La oposición real al sistema de la Restauración son los que se deciden a participar de esta Asamblea de Parlamentarios Catalanes. Y ahora, ¿qué ideas están proponiendo estos parlamentarios críticos con el sistema de la Restauración? Bueno, pues lo primero dice que la política del gobierno madrileño no está funcionando. Dice que ese gobierno de Madrid está hablando, dice, la política sobre significar una provocación a Cataluña y España entera. ¿De qué está diciendo? Bueno, pues que desde Madrid dicen que esta asamblea de parlamentarios es una provocación tanto a España como a Cataluña. Y dice, es un obstáculo a esa forma de pensar sobre Cataluña, es un obstáculo a poder renovar España. Es decir, están diciendo que no se pueden hacer oídos sordos. Está criticando la actitud de Madrid o la actitud del gobierno central.
Dice que se tiene que dejar de hacer oídos sordos a las críticas, que hay que escuchar a los catalanes. Eso sería en la primera, ¿vale? Es una frase un poco complicada de leer. La política del actual gobierno sobre significar una provocación a Cataluña y a España entera constituye un agravio al Parlamento y un obstáculo a que las ansias de renovación puedan obtener normal satisfacción. Bueno, eso sería lo primero, ¿vale? Esto sería reflejar, este punto A sería reflejar la crisis, el conflicto que hay entre el gobierno turnista y los movimientos catalanistas. Bueno, la B es más fácil, yo creo. La B lo que quiere decir es que hay que proponer unas cortes constituyentes. Dice que habiendo declarado el gobierno y los partidos que tienen mayoría en las actuales cortes que éstas no pueden actuar en funciones de constituyentes, es decir, dice, una vez que Madrid, el gobierno de Madrid y sus partidarios, o los partidos que forman parte de esas cortes, han dicho que no pueden actuar como constituyentes, es decir, las cortes madrileñas, las cortes centrales del gobierno, han decidido que no pueden modificar la Constitución, dice, pues bueno, pues no pasa nada. Lo que hacemos es convocar unas nuevas elecciones, convocar unas nuevas cortes constituyentes, que es lo que está aquí abajo. Hacer una convocatoria de nuevas cortes constituyentes. Eso es lo que están pidiendo. Esa es la petición. ¿Vale? Queremos reformar la Constitución de 76 o hacer una nueva. Y luego que para el país pueda manifestar libremente su opinión y el pueblo no vea cerrada toda esperanza, las Cortes Constituyentes tienen que hacerse bajo un sufragio del que nos podamos fiar. Quiere decir, no nos fiamos del turnismo. Quiere decir que el sufragio necesita ser limpio. Y esas serían las tres ideas. En el fondo lo que tenemos es la ruptura entre una sección de los parlamentarios que representan a los catalanistas, republicanos, socialistas, con el sistema turnista del cual no se fían. Y podríamos decir, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es lo que ha movido a la Lliga Regionalista de Cambó a hacer todo esto? ¿Qué ha sido lo que les ha movido a iniciar este proceso de ruptura? Bueno, pues responder a las ansias de autonomía catalana, ¿no? Esto es algo que está en el fondo. Es una petición de autonomismo. Bueno, pues este sería el primer texto.